Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. No sabía si había comenzado la grabación, estaba expectante. Bueno, vamos a seguir la serie Psicometría, donde lo dejamos ayer, hablando del problema del error de medida. Recordamos que dado que esta serie está dedicada fundamentalmente a la teoría clásica de los test, el modelo, teoría que estudiaremos será el modelo lineal propuesto por Spearman. Este modelo establece que la puntuación empírica obtenida por los sujetos cuando se les aplica un test es función lineal de su puntuación verdadera en el rasgo que se intenta medir y un componente de error, tal y como especificaremos de inmediato. Repetimos, la puntuación empírica obtenida por los sujetos en el test es función lineal de su puntuación verdadera en el rasgo y un componente de error. Pues vayamos con el modelo lineal de Spearman. Establece este modelo que la puntuación empírica obtenida por un sujeto en un test, vamos a llamarla X, puede considerarse como una combinación lineal de dos componentes. Por una parte, la puntuación verdadera, V, de ese sujeto en el rasgo que mide el test, y por otra, el error de medida, E, que la afecta. Así pues, podemos establecer la ecuación del modelo en los siguientes términos. X es igual a V más E. Como se puede deducir de esta expresión, si aplicamos un test a un sujeto, la puntuación que obtenga en el test no coincidirá con el valor de la puntuación verdadera. Como en cualquier proceso de medición, hemos de tener en cuenta la presencia del error de medida cometido. El modelo asume una serie de supuestos. Primer supuesto. La puntuación verdadera V es la esperanza matemática de la puntuación empírica X. Esto quiere decir que si a un sujeto se le pasara un número infinito de veces un mismo test, y suponiendo que las aplicaciones fueran independientes entre sí, de manera que la puntuación obtenida por dicho sujeto en una de las aplicaciones no estuviera influyendo en la obtenida en las demás, la media de todas las puntuaciones observadas, X, sería la puntuación verdadera del sujeto. De manera que V es la esperanza matemática de X. Segundo supuesto. La correlación existente entre las puntuaciones verdaderas de n sujetos en un test y los errores de medida es igual a 0. Es decir, no existe relación entre los errores de medida y las puntuaciones verdaderas. R minúscula sub VE
es igual a 0. Es la expresión matemática de lo que hemos afirmado literalmente. La correlación existente entre las puntuaciones verdaderas de n sujetos en un test y los errores de medida es 0, igual a 0. Tercer supuesto. La correlación entre los errores de medida R minúscula sub E1, E2, que afectan a las puntuaciones de los sujetos en dos tests diferentes, X1 y X2, es igual a 0. Si E sub 1 representa los errores de medida de las puntuaciones de n sujetos en el test 1 y E sub 2 representa los errores de medida de las puntuaciones de los mismos sujetos en el test 2, el supuesto implica que no existe ninguna razón para presuponer que los errores de medida cometidos en un test vayan a influir positiva o negativamente en el otro test, siempre y cuando los test se apliquen correctamente. De manera que R sub E1, E2 es igual a 0, expresión matemática de lo afirmado literalmente. A partir de estos tres supuestos del modelo, se pueden hacer las siguientes deducciones. En primer lugar, el error de medida se define como la diferencia entre la puntuación empírica obtenida por un sujeto y su puntuación verdadera, de manera que E es igual a X menos V. En segundo lugar, la esperanza matemática de los errores de medida es 0. E mayúscula de E minúscula es igual a 0. En tercer lugar, la media de las puntuaciones empíricas es igual a la media de las puntuaciones verdaderas. X, ponemos una rayita horizontal encima que denota media y es igual a V con su rayita horizontal encima que, como decimos, denota media. D, la covarianza entre las puntuaciones verdaderas y los errores es igual a 0. Covarianza de VE es igual a 0. La varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la suma de la varianza de las puntuaciones verdaderas más la varianza de los errores. De manera que S cuadrado, que indica varianza de X, es igual a S cuadrado de V más S cuadrado de E. La covarianza entre las puntuaciones empíricas y las verdaderas es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas. Covarianza de X V es igual a S cuadrado de V. La correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores es igual al cociente entre la desviación típica de los errores
y la desviación típica de las puntuaciones empíricas. De manera que R minúscula sub XE es igual a S sub E partido S sub X. Sin el cuadrado, la varianza pasa a ser desviación típica. La covarianza entre las puntuaciones empíricas de dos test es igual a la covarianza entre las puntuaciones verdaderas. Covarianza de x sub 1 x sub 2 es igual a la covarianza de v sub 1 v sub 2, de donde se deduce que la covarianza entre las puntuaciones empíricas obtenidas por una muestra de sujetos en las dos aplicaciones de un test es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas, dado que al ser el mismo test el que se aplica en dos ocasiones distintas, la puntuación verdadera es la misma y la covarianza de una variable consigo misma es igual a la varianza. Al final de esta unidad temática aportaremos en el apéndice una serie de puntos aclaratorios. En este caso nos referimos al punto 4.12 que desarrollaremos en su momento. Bueno, espero que hayan quedado claros los supuestos del modelo lineal de Spearman, que son 3, y las deducciones lógicas, obviamente, que hemos hecho a partir de los 3 supuestos del modelo, que son 8. Bien, seguimos hablando de test paralelos y condiciones de paralelismo. Si a una misma muestra de sujetos se le aplican dos test X y X', podemos considerar que son paralelos si además de cumplirse los supuestos anteriores, se cumplen las dos condiciones siguientes. En primer lugar, las puntuaciones verdaderas de los sujetos son iguales en ambos test. Según el modelo lineal, podemos establecer que X es igual a V más E y que X' es igual a V más E'. En segundo lugar, la varianza de los errores de medida es la misma en ambos test, de manera que S cuadrado de E es igual a S cuadrado de E'. De las condiciones de paralelismo enunciadas, podemos sacar una serie de deducciones importantes dentro del modelo clásico. En primer lugar, la media de las puntuaciones empíricas obtenidas en dos test
supuestamente paralelos es la misma. Teniendo en cuenta que la esperanza matemática de los errores de medida es 0 y que las puntuaciones verdaderas de los sujetos son iguales en ambos test, podemos concluir la existencia de igualdad entre las medias de las puntuaciones empíricas. Media de x es igual a media de x', media de x es igual a media de v más media de e igual a media de v, puesto que la esperanza matemática de los errores de medida es 0, como decimos. Y por último, x', bueno, la media de x' es igual a la media de v más la media de e'. Por la misma razón, la media de x' es igual a la media de v, que era lo que habíamos dicho. En segundo lugar, o como segunda deducción, dentro del modelo clásico, a partir de las condiciones de paralelismo enunciadas, las varianzas de las puntuaciones empíricas obtenidas en dos test paralelos son iguales. Varianza de x es igual a varianza de x'. Varianza de x es igual a varianza de v más varianza de e. Varianza de x' es igual a varianza de v más varianza de e'. Teniendo en cuenta, por definición de test paralelos, que la varianza de los errores es la misma, podemos concluir que las varianzas de las puntuaciones empíricas son iguales. Tercera deducción. La correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas en dos test paralelos, R minúscula x, es igual al cuadrado de la correlación entre las puntuaciones empíricas y las puntuaciones verdaderas, cuadrado de R minúscula xv, o bien al cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Rxx' es igual al cuadrado de Rxv y esto es igual a S cuadrado V partido S cuadrado X. Cuarta deducción, dados dos o más test paralelos,
las intercorrelaciones entre cada dos de ellos son iguales. De manera que Rx sub 1, X sub 2 es igual a Rx sub 1, X sub 3 igual a Rx sub 2, X sub 3 igual puntos suspensivos Rx sub J, X sub K. Pasemos a la interpretación teórica del coeficiente de fiabilidad y con esto terminaremos el vídeo de hoy. Definimos el coeficiente de fiabilidad de un test como la correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas por una muestra de sujetos en dos formas paralelas del test. Se puede expresar también como el cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Rxx' igual a s cuadrado v partido s cuadrado x. Y se puede interpretar, por lo tanto, como la proporción de la varianza de las puntuaciones empíricas de los sujetos que se debe a la varianza de las puntuaciones verdaderas, o lo que es lo mismo, la proporción de varianza verdadera que hay en la varianza empírica. A medida que dicha proporción aumenta, disminuye el error de medida. Si la correlación entre x y x' es igual a 1, el error de medida es 0, lo que implica una fiabilidad perfecta del test. Sin embargo, a medida que dicha proporción disminuye, se produce un incremento en el error de medida. En el caso de que la correlación entre x y x' sea 0, la varianza de los errores de medida sería igual a la varianza de las puntuaciones empíricas. Bueno, en el último par de minutos, no sé si me habéis notado que hacía altos en el camino, pausas, y es que me han entrado una serie de mensajes que me han distraído un poco, ¿no? Necesito estar con los canales de comunicación abiertos por razones profesionales que todos entenderéis y bueno, ha coincidido que me han entrado 3 mensajes simultáneamente y me han sacado de y me siguen entrando, pero bueno, espero que ya
con estos sean suficientes. Me han sacado de el grado de atención del nivel de atención óptimo que estaba manteniendo en la exposición. Vale, entonces me voy a permitir hacer, para que la exposición tenga una mínima calidad, me voy a permitir volver a comentar, a exponer resumidamente lo que acabo de decir. Habíamos definido el coeficiente de fiabilidad de un test como la correlación entre las puntuaciones empíricas obtenidas por una muestra de sujetos en dos formas paralelas del test. Se podía expresar también como el cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Y se podía interpretar, decíamos, en consecuencia, como la proporción de la varianza de las puntuaciones empíricas de los sujetos que se debe a la varianza de las puntuaciones verdaderas. O lo que es lo mismo, la proporción de varianza verdadera que hay en la varianza empírica. Ahora sí, lo he dicho sin interrupciones. Decíamos que a medida que dicha proporción aumentaba, disminuía el error de medida. Si la correlación entre X y X' era igual a 1, el error de medida era 0, lo que implicaba una fiabilidad perfecta del test. Sin embargo, a medida que dicha proporción disminuía, se producía un incremento en el error de medida. En el caso de que la correlación entre X y X' sea 0, la varianza de los errores de medida sería igual a la varianza de las puntuaciones empíricas. Veamos un ejemplo. Tendríamos que calcular el coeficiente de fiabilidad de un test de razonamiento abstracto, sabiendo que la varianza verdadera de dicho test es el 80% de su varianza empírica. Además, tenemos que la correlación entre X y X' es igual al cociente de las varianzas de las puntuaciones verdaderas y las puntuaciones empíricas. De manera que tenemos 0,80 por S cuadrado de X partido S cuadrado de X.
con lo que se obtendría una correlación entre x y x' de 0,80. Es decir, el 80% de la varianza de las puntuaciones empíricas es verdadera medida del rasgo. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque en el próximo vídeo culminaremos esta exposición en la cual hay que avanzar lentamente porque estamos utilizando conceptos de estadística para nada simples que hay que dominar. Como digo, culminaremos estas explicaciones en el próximo vídeo y entraremos ya a estudiar los tipos de errores de medida. Recordad este último ejemplo en el que hay que calcular el coeficiente de fiabilidad de un test de razonamiento abstracto, sabiendo que la varianza verdadera de dicho test es el 80% de su varianza empírica. De manera que la correlación entre x y x' es igual al cociente de las varianzas de las puntuaciones verdaderas y empíricas y este cociente es igual a 0,80 por s cuadrado de x partido s cuadrado de x. Por lo tanto, la correlación entre x y x' es 0,80. Simplemente lo que hemos hecho ha sido sustituir la varianza de las puntuaciones verdaderas por 0,80 por la varianza de las puntuaciones empíricas. Como decimos, el 80% de la varianza de las puntuaciones empíricas es verdadera medida del rasgo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Estamos más o menos en el estándar. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, como siempre me gusta decir. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si acabáis de conocernos. En este último caso, pues, os recomiendo daros un paseo por los contenidos de mi amigo Freud, convencido, disculpadme la inmodestia, de que tras ello pasaréis a formar parte, a integrar esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud es también el vuestro, así ha sido siempre, desde el principio de esta andadura,
que comenzamos allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. En próximas fechas, como podéis comprobar, cumpliremos un año de vida y así seguirá siendo. Mi amigo Freud seguirá siendo vuestro amigo Freud, por lo tanto, seguirá siendo nuestro amigo Freud. Os recuerdo igualmente, os reitero que mi amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo, compromiso, para con este proyecto que lleva su nombre. Sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos y con el deseo sincero y la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no tardará en llegar. No tengáis ninguna duda al respecto. Así pues, hasta el próximo vídeo, que estéis bien. Chao.